El tema de hoy va a ser monitorización hemodinámica avanzada, con énfasis en el concepto de índice de predicción de hipotensión. ¿Qué es eso de índice de predicción de hipotensión? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué escenario sería especialmente útil para sacarnos de la incertidumbre con respecto a la hemodinamia de un paciente? Para desarrollar este tema de monitorización basándose en índice de predicción de hipotensión, vamos a dividir en 3 grupos de temas. Primero, algunos conceptos generales. Vamos a hacer un repaso de lo que sería la historia de la monitorización y también conceptos básicos de fisiología. Posteriormente, vamos a concentrarnos en el concepto de índice de predicción de hipotensión. De ahora en adelante vamos a llamar como HPI por sus siglas en inglés, índice de predicción de hipotensión. Vamos a revisar sus bases teóricas y cuáles son los escenarios en donde se podría aplicar clínicamente. Y al final vamos a hacer un repaso de los mensajes más importantes para llevar a casa. Para empezar, vamos a revisar primero algunos conceptos generales. Sin lugar a duda, nosotros estamos en una era de muchísimo confort. Habría que retroceder tal vez unos 20 años, tal vez unos 30 años y darnos cuenta de que en aquella época no existía ninguna de las opciones modernas que contamos en la actualidad. Y no solamente con respecto a la monitorización hemodinámica, sino también para algunas cosas cotidianas. Vean que hace 20 años no están los teléfonos inteligentes. Hace unos 30 años todavía los teléfonos se marcaban utilizando un disco. Y esto del teléfono a disco, si usted lo pone a un niño de 7, 8 años, probablemente primero no sabe qué es. Y si usted le dice que es un teléfono, obviamente tampoco sabe cómo discar el número. Bueno, esto a manera de contraste es lo que está sucediendo con la historia de la medicina en cuanto a tecnologías de monitorización. Pasamos de algo muy rudimentario, basándonos solamente en la clínica, a muy sofisticadas, incluyendo la posibilidad de predecir el futuro. Antes, la evaluación de la condición del paciente se basaba únicamente en la clínica, no existía tecnología. Entonces, la clínica era preponderante. Examinar al paciente, auscultarlo, percutirlo, y todas estas maniobras clínicas, si bien son muy sencillas, pero tiene el gran inconveniente de su, primero, subjetividad, la variabilidad interobservador, y lo otro es que no nos da un número para poder objetivar y para poder comparar entre observadores. Así es que la clínica fue lo primero que se utilizó, y esto se puede retroceder hasta la época de Hipócrates de Kos, hace 2500 años, en donde se había acuñado el término de facies hipocrática para describir a aquellas personas que están en un estado de moribundez. Y en la antigüedad, para saber de que una persona se está muriendo, es la palpación de cuán duro y cuán rápido o cuán lento está el pulso. Esto obviamente tiene un alto grado de subjetividad interobservador. Posteriormente vinieron a ayudar con algunos instrumentos como por ejemplo el fonendoscopio o el estetoscopio. Y también un gran salto en cuanto a la monitorización hemodinámica fue cuando en el año 1900 Nikolai Korochko describe los ruidos de Korochko, que consiste en diferenciar de acuerdo a la intensidad 5 ruidos que nos permite saber en qué momento corresponde a la presión sistólica y en qué momento corresponde a la presión diastólica. Sin embargo, mediante esta técnica no se puede medir la presión arterial media. Como sabemos, es el parámetro más importante porque la presión arterial media es el que determina la presión de perfusión tisular. Vamos a poner como ejemplo una hoja de anestesia del año 1976.
hace ya casi medio siglo, poco menos de medio siglo. Y la cirugía que se realizó en esta paciente de 54 años fue de 34 años, perdón, fue una cirugía de varices, una varicectomía. Y observe que para una cirugía de varices le pusieron 2000 cc de solución mixta, cosa como curiosa en cuanto a enfoque. No tenía la noción de que los fluidos son un medicamento y que también puede causar daño. Pero veamos los signos vitales. En los signos vitales nos llama muchísimo la atención de que hay muchas cosas que se han omitido. Bueno, no es que se han omitido, es que no se medía. Por ejemplo, usted ve aquí, muy bonito, aquí dibujado la presión sistólica, los puntitos que corresponde a la frecuencia cardíaca. Ojo, ¿dónde está la presión media? ¿Y dónde está la saturación? ¿Dónde está la capnografía? ¿Dónde está la concentración de agente anestésico? No existía. Si analizamos esto ya con una lupa, nos damos cuenta de que no había diastólica, no había oximetría, no había capnometría, no había electro, no había concentración de agente anestésico. Ahora, ¿será que la persona que estaba dando esa anestesia no le importa nada y ni siquiera tomó la molestia de medir la presión arterial diastólica? ¿O simplemente se lo olvidó? Pues no es que se lo olvidó. En aquella época, como no existían los esfigmomanómetros automáticos, la presión arterial sistólica se determinaba cuando sentía la reaparición del pulso. Esa es la sistólica. Pero sabemos de que con este método no podemos averiguar la diastólica. Para ello tenemos que utilizar la técnica de los ruidos de Korotkov. Pero ya es algo un poco, digamos que más engorroso. Imagínense tomar eso cada 5 minutos es bastante tedioso, bastante engorroso. Por eso es que se toleraba en aquella época una hoja de anestesia así. Si esto se extrapola a la actualidad, probablemente el anestesiólogo se está ganando una demanda médico-legal y no hay manera de defender ante el señor juez de que una hoja de anestesia así está cometiendo un acto de malpraxis en el año 2020. Pero en 1976, hace 44 años, era normal. Entonces, se ha ido poco a poco refinando la toma de signos vitales y como un salto casi como generacional fue la aparición de los esfigmomanómetros automáticos. Este aparato, un Ohio 2100, estaba en el servicio de recuperación del Hospital Calderón Guardia y era como una cosa muy sofisticada porque ya no había que estar auscultando, no había que estar viendo el reloj, sino que ahí usted puede programar cada cierta cantidad de minutos que cicle la presión arterial y como utilizaba la tecnología de la oscilometría, ya podía medir un parámetro importantísimo que es la presión arterial media. Y además, mediante los cambios de oscilaciones, podía el aparato también medir la frecuencia cardíaca. Ya era prácticamente como un salto generacional. Pero realmente la vida se nos hizo mucho, pero muchísimo más fácil y en especial entre los pacientes críticamente enfermos cuando aparecen los sensores que podía convertir una señal mecánica en una señal eléctrica y serían los transductores, que se utiliza la tecnología de puente de Wheatstone y cuando se produce un golpe mecánico sobre el domo, se produce un cambio en la señal eléctrica y este cambio en la señal eléctrica es interpretado por la computadora de monitor para desplegar una señal, en este caso digital. Así es como aparecen los monitores de presión arterial invasiva, que además no solamente nos refresca muy rápidamente los parámetros en un número o 3 números, la sistólica, la diastólica, la media, sino también una curva.
que más adelante vamos a ver que el análisis del contorno de la curva es sumamente importante porque nos da información más allá de los simples 3 numeritos. Esto de analizar la morfología de la curva arterial es tan importante como que en la actualidad usted vea un electrocardiograma y solo interpreta la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué me dice de cómo está PR, cómo está la altura de los complejos, cómo está la onda T, si hay onda U? Toda esta información nosotros ya estamos acostumbrados a interpretar con el electrocardiograma, pero todavía nos falta, y ese es probablemente uno de los mensajes más importantes de esta plática, que aparte de ver los 3 números, también tenemos que aprender a interpretar y darle valor a la morfología de la curva arterial. La clínica tiene su limitante, pero sobre todo en estos grupos de pacientes, ¿verdad? En los pacientes con distrés respiratorio, cirugía cardíaca, politrauma, los pacientes que ya de por sí tienen inestabilidad hemodinámica y tienen shock, los pacientes cardiópatas, cuando son sometidos a cirugía de alto riesgo, como por ejemplo hepatectomías, cirugía de tórax, cirugía de aorta, pacientes que tienen pulmonar, o aquellos pacientes que se encuentran mal y necesitamos que esté lo más óptimo posible antes de llevar a sala de operaciones. Y aquellos pacientes que están con ventilación mecánica, que como sabemos es una forma de respiración y que esté recibiendo niveles relativamente altos de PIB. Todos estos pacientes tienen la característica de que hay una imprecisión de la clínica y tenemos que aliarnos de la tecnología para saber qué es lo que está pasando con el paciente. Porque si navegamos sin brújula, probablemente nos vamos a estrellar. Y es demasiado incómodo estar en una zona de oscuridad en donde usted no sabe si el paciente está inestable porque tiene un problema de contractilidad o tiene un problema de precarga o tiene un problema de la poscarga. Es importante tener en cuenta todo esto para tomar las mejores decisiones. Y alguien podría decir, bueno, la verdad es que yo puedo manejar a los pacientes sin necesidad de monitorizar a los pacientes de forma exhaustiva. Yo a pura clínica me lo juego. Lo que pasa es que la vida que se está jugando no es del anestesiólogo, sino es del paciente. Vamos a poner un contexto para que vean lo importante que es esto. Hágase de la idea que usted va a tomar un avión y ya están todos abordando, pero hay una azafata que está en la entrada de la puerta del avión y le dice, tenemos un problema. Resulta que el capitán hizo el chequeo y el avión no tiene radar funcional. Entonces, ustedes toman la decisión si quieren subir o no al avión. Nos vamos a despegar sin radar. A puro ojo vamos a aterrizar y a despegar y a navegar. ¿Usted qué haría? ¿Se sube al avión o más bien busca otro vuelo? Probablemente la respuesta es más que obvia. Cada uno de nosotros tenemos una respuesta. Y el que dice, escoge la opción de subirse a un avión que tiene el radar defectuoso, probablemente tiene que pedir una interconsulta de psiquiatría. El punto de inflexión en cuanto a monitorización fue en el año 1970, cuando Harold James Swan, William Gans, James Forrester, Harold Marcus, George Diamond y David Chonette describen en un artículo que lleva el récord de la referencia más citada en la literatura biomédica de New England Journal of Medicine de 1970, cuando ellos describen el catéter de Swan-Ganz. Claro está que si le damos crédito a todos, deberíamos llamar como el catéter de Swan, Ganz, Forrester, Marcus, Diamond, Chonette. Demasiado largo, por eso se ha simplificado como el catéter de Swan-Ganz. Aunque al principio ellos llamaron eso como el catéter de semiflotación. Y
si vemos la fecha de la publicación, fue en 1970. O sea, han pasado medio siglo. Medio siglo desde que estos dos, aunque son más colaboradores, Harold James Swan y William Ganz, introducen el catéter. El doctor Harold James Swan se inspiró viendo unos veleros cuando él estaba vacacionando en la playa de Santa Mónica, cuando vio unos veleros que fueron empujados por el viento. Y él decía que la noche previa había estado con un caso muy difícil tratando de cateterizar el corazón derecho. No existía el balón de semiflotación con el balón en la punta para facilitar el avance en dirección al flujo sanguíneo. Y William Ganz era un ingeniero que emigró desde Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial, y él estaba estudiando un método para monitorizar el gasto cardíaco utilizando la técnica de la termodilución. Y estas dos ideas se conjuntaron y es el origen del catéter Swan-Ganz. El baloncito fue idea del doctor Harold James Swan. Y la termodilución, utilizando un sensor, un termistor en la parte, en la punta del catéter, fue idea del doctor William Ganz. Y con eso ya tenemos otra perspectiva de la hemodinamia, porque ya podemos medir el gasto cardíaco, y con eso sabemos que para el gasto cardíaco hay 4 determinantes: la precarga, la poscarga, el isotropismo y el cronotropismo. Y podemos fragmentar de que el gasto cardíaco es el producto de 2 factores: el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección está determinado por la precarga, la poscarga y el inotropismo. Y el cronotropismo sería el número de veces que se contrae el corazón. Esto va a determinar la frecuencia cardíaca. Y ya está. La tecnología vino para quedarse. El catéter Swan-Ganz. Este es un catéter viejo, un catéter de los primeros modelos. Vea que no tiene un termofilamento para permitir la medición del gasto cardíaco de forma continua, sino que se tenía que inyectar hasta 3 y 6 veces volúmenes de 10 cc para obtener una medición de gasto cardíaco por termodilución. Recuerdo que cuando teníamos esos catéteres había que estar inyectando por lo menos 6 veces, y la computadora te va a desplegar las curvas de las 6 inyecciones, y si por A o por B tenía una curva que genera desconfianza, uno lo eliminaba. O sea, cada vez que medíamos un gasto cardíaco había que inyectarle 60 cc al paciente. Imagínense, si esto lo repetimos unas 10 veces al día, ya solamente en bolos de termodilución le habríamos aplicado más de 600 cc de líquido. Gracias a la modernización de los catéteres con termofilamento, esto ha sido cosa del pasado. Inclusive, para mejorar todavía el perfil diagnóstico, se ha incorporado también en la punta una tecnología fibra óptica para medir la saturación de la sangre venosa. Sin embargo, el catéter Swan-Ganz tenía sus problemas, y esto es bastante ilustrativo. Vea el montón de cable que se utilizan para poder conectar y obtener el gasto cardíaco, además de su gran invasividad. Por eso es que se ha ido en la actualidad simplificando, minimizando, y es lo que actualmente se habla de monitorización mínimamente invasiva a través de una línea arterial. Este es el catéter, el sensor FlowTrack para medir el gasto cardíaco por análisis del contorno de la curva arterial. Y acá tenemos el Bichileo, uno de los modelos ya viejos. Esos monitores ya son bastante viejos, tiene más de 15 años, para medir el gasto cardíaco. Y vea que también tenía incorporado la tecnología de la oximetría mediante el análisis por espectrofotometría, para dar origen a un monitor bastante más nuevo, y estamos bastante acostumbrados a utilizar, que es el monitor EV1000, en donde nos despliega la variabilidad de volumen de eyección,
la saturación venosa, la presión venosa central, la resistencia vascular, y con eso calcula el gasto cardíaco, el volumen de eyección, y también se puede indexar los valores, y ya estamos bastante más conformes con la tecnología. Inclusive, la tecnología de medición de gasto cardíaco por termodilución transcardíaca, o sea, el catéter Swan-Ganz, se ha ido reduciendo su invasividad para dar origen a otra tecnología que es la de termodilución transpulmonar. En este caso es el catéter de Volume-View, que básicamente consiste en inyectar un bolo térmico por la vía venosa para construir una curva de termodilución a través de un catéter colocado en la arteria femoral. Esta tecnología nos permite también calcular la fracción de eyección global de las 4 cámaras, también el contenido de fluido torácico. Todo esto fue gracias a la obra de los ingenieros, y aún más la simplificación hasta esta tecnología que es del todo no invasivo, que es el monitor ClearSight, que analiza la onda pletimográfica a través de un pequeño brazalete en un dedo. Bien, todo esto tiene un denominador común. Todo eso que hemos hablado tiene un denominador común. Y es que el diagnóstico es situacional. El diagnóstico es situacional. O sea, cómo está el paciente en este momento. Pero qué interesante sería si tuviéramos un monitor que nos ayuda a pasar de la monitorización reactiva, o sea, usted hace el diagnóstico situacional y reacciona ante estos datos que se obtienen de esos monitores, a otra forma de monitorización que se llama monitorización predictiva, o sea, predecir el futuro. Eso sería un salto cuántico en relación a la monitorización. Y esta monitorización predictiva sería lo que vamos a enfatizar el día de hoy, que parece como algo imposible, pero ya está la tecnología en este momento. Se llama HPI, o índice de predicción de la hipotensión. ¿En qué consiste eso? Consiste en un sensor mejorado junto con un monitor de avanzada. Estas dos cosas combinadas nos ofrece la opción de HPI. Entonces, vamos a hablar ahora cuáles son las bases teóricas y cuáles son los escenarios para aplicar esta tecnología de HPI. HPI sirve entonces como un método para monitorización predictiva de hipotensión. ¿Y qué es hipotensión? Cuando preguntamos a alguien, ¿qué es hipotensión? Existe una gran cantidad de opiniones. Ciertamente no podemos decir de que hay una talla única para todos, pero más o menos estas 3 definiciones son las que abunda en la literatura. Que un paciente tenga una sistólica menor de 90, que tenga una media menor de 65 milímetros de mercurio, o una caída de 40 milímetros de mercurio con respecto a las cifras basales. Sin lugar a duda, de estas 3 definiciones, la más aceptada es la número 2, una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Recuerde esta cifra, menor de 65 milímetros de mercurio, fundamental para entender la tecnología de HPI. ¿Por qué es importante enfocar el tema de la hipotensión? Por una razón muy obvia, un paciente hipotenso, y máxime que si es una hipotensión profunda y sostenida, se va a asociar con complicaciones porque hay hipoperfusión de los órganos, tanto los centrales como los periféricos. Y hay múltiples estudios que avalan la relación entre hipotensión con el riesgo de complicaciones postoperatorias. Por ejemplo, en esta publicación de Anesthesiology del año 2015, se encontró de que
Cuando una presión arterial media está menor a 65 milímetros de mercurio durante un tiempo sumado durante la cirugía de más de 28 minutos, hay un incremento de 35% de riesgo de disfunción renal. Y también de otra complicación, como por ejemplo infarto miocárdico, aumenta el riesgo en un 60%. Y eventos cerebrovasculares duplica, aumenta 2 veces el riesgo de eventos cerebrovasculares, y la mortalidad a un mes se aumenta 3 veces. O sea, no hay ninguna duda, la hipotensión no es buena. Es más, deberíamos meter a la cabeza de que uno no debe catalogar de que su trabajo ha terminado si su paciente continúa hipotenso. Vea qué importante es eso. Uno no debe considerar de que su trabajo ha terminado si su paciente continúa hipotenso. Entonces, ¿qué pasa con un paciente hipotenso? Según este estudio de Anesthesiology del 2015, de que los pacientes hipotensos tienen más probabilidad de acompañar a estos 4 cantantes. Ya sabemos dónde están esos 4 cantantes. Entonces, la hipotensión, llevándolo a un enfoque más avanzado, sería un monitor para predecir este dato. ¿Se podría predecir la hipotensión? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede predecir la hipotensión? Diagnosticar la hipotensión es fácil, muy fácil. Se diagnostica de manera invasiva y no invasiva, pero predecir ya es otro tema, son palabras mayores. Porque si nosotros podemos predecir la hipotensión, entonces estaríamos convirtiendo un evento situacional en un evento premonitorio. Y sí lo hay. Y esta tecnología se llama HPI, Índice de Predicción de Hipotensión. Para ello se necesita dos dispositivos. Uno es el sensor o el transductor biomédico, y otro es un monitor de avanzada. El transductor biomédico se llama Acumen IQ. Es un sensor más avanzado en comparación con el sensor que teníamos anteriormente, que es el sensor FlowTrack. Nos mide, entre otras cosas, el gasto cardíaco, el volumen de eyección, la variabilidad de volumen de eyección y la presión arterial. Pero hace algo más, y ese algo más se llama HPI. Este sensor, junto con el monitor, permite calcular el índice de predicción de hipotensión, HPI, que no lo hace el sensor FlowTrack. Entonces, para que podamos entender las cosas de forma más fácil y menos enredo, vamos a aplicar el modo de fluencia cognitiva. Cada vez que hablamos de modo de fluencia cognitiva, significa preste atención para poder entender de manera sencilla este concepto. Entonces, el sensor Acumen IQ es un sensor común y silvestre. Se utiliza el mismo tipo de conector al monitor, nada más que su diseño a nivel interno es un poco más sofisticado y no requiere más que una línea arterial. Se conecta a la línea arterial y de ahí hacia el sensor, el monitor. Y lo que se busca es predecir hipotensión. ¿Cuál es la definición que utiliza HPI para hipotensión? La de una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio durante un periodo sostenido de 1 minuto o más. Y tecnológicamente aplica lo siguiente: un algoritmo es capaz de medir la variabilidad en la presión de pulso, y con esto puede estar determinando los cambios en el flujo y volumen de eyección. También utiliza un algoritmo para valorar el tono vascular, que es algo que no lo hace el
sensor convencional, el FlowTrack. Y también, muy importante, que nos ayuda a medir el compliance vascular. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero probablemente muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo hicieron los ingenieros para crear un monitor así y utilizar un monitor de eso para predecir un evento premonitorio? Bueno, el secreto está acá. Los ingenieros de Edwards analizaron una base de datos enorme, una base de datos que tenía registrado 59,000 eventos hipotensivos y más de 144,000 eventos no hipotensivos. Y como quien dice, le dieron con el clavo de que este parámetro me va a servir para predecir la hipotensión cuando está sucediendo estos cambios. Entonces, hay muchísimos eventos, una base de datos enorme y al final, aplicando la tecnología de aprendizaje de la máquina para interpretar, filtraron y se dejaron 23 parámetros. En otras palabras, HPI consiste en el análisis de 23 parámetros hemodinámicos para poder sacar un modelo de predicción. Ahora la pregunta del millón es, ¿dónde están esos 23 parámetros? ¿Cuáles son? Esto es considerado como confidencial por parte de Edwards. Nadie sabe cuáles son esos 23 parámetros ni dónde están guardados la información. Pero con total seguridad es que luego de trabajar arduamente con estos miles de eventos hipotensivos y no hipotensivos, llegaron entonces a encontrar un patrón para predicción de hipotensión. Ahora bien, ya con esta base teórica, ya a la práctica. Cuando conectamos el sensor de transductor biomédico, tenemos que conectar ya no al monitor viejo de EV1000, sino a este monitor más nuevo que se llama monitor Himosphere. Y acá tenemos el sensor, vea que se llama Acumen IQ, diferente del FlowTrack de antes, pero en tamaño, en conectores, es exactamente lo mismo. O sea, esto se conecta exactamente igual que con el conector estándar para el transductor tipo FlowTrack. Y se conecta, entonces hay un cable para la máquina y también hay un cable para alimentar al monitor o la pantalla esclavo, que en este caso sería, por ejemplo, el monitor que tenemos en la máquina de anestesia. Y este es la pantalla máster. Aquí aparece una serie de informaciones que tenemos, por ejemplo, la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen de eyección, el gasto cardíaco, volumen de eyección. Esto no es muy diferente del sensor FlowTrack, pero lo que sí cambia es que el sensor Acumen IQ nos permite medir el HPI. Aquí dice, vean, 22/100. 22/100. ¿Qué significa 22/100? Significa que hay un 22% de probabilidad de que dentro de los próximos 5 minutos el paciente se va a hipotensar, llegando a tener una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio. Esta es la forma de interpretar este valor. Viene en porcentaje, 22%. 22% de probabilidad de que ese paciente va a hipotensar. Y por el otro lado, tenemos de que esta pantalla analiza la hemodinamia de una forma interesante. Fragmenta la hemodinamia en los componentes de precarga, de contractilidad y de poscarga. Obviamente, lo que es cronotropismo es muy fácil porque es la frecuencia de frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Entonces, con esto ya tenemos los 4 determinantes del gasto cardíaco.
que sería frecuencia cardíaca por volumen de eyección, y el volumen de eyección está determinado por la precarga, la contractilidad y la poscarga. Por el otro lado, hay un parámetro macro estático que se llama la resistencia vascular sistémica, que también es interpretado por este monitor. Y algo también muy importante es que registra el valor de HPI a lo largo del tiempo. Entonces, nos permite saber cuánto tiempo estuvo este paciente hipotenso. Vea que aquí cruza la línea. Cuando está 100% significa que el paciente está ya hipotenso con una media menor de 65 milímetros de mercurio. Cuando tiene una media mayor de 65 milímetros de mercurio, este valor de HPI empieza a disminuir. Entonces, cuando analizamos HPI, tenemos que vernos no solamente el valor absoluto, sino la tendencia a lo largo del tiempo. Modo de afluencia cognitiva, para entender mejor. Entonces, habíamos dicho de que HPI es una probabilidad. Si HPI dice 85, significa que hay un 85% de probabilidad de que la media se nos va a caer a menos de 65 milímetros de mercurio en los próximos minutos. ¿Cuántos próximos minutos? 5 minutos. 5 minutos. Obviamente no podemos decir que próximos minutos serían los próximos 1000 minutos o los próximos 1400 minutos. O sea, es virtualmente imposible predecir con certeza qué le va a pasar a ese paciente de hoy a mañana, pero sí dentro de los próximos 5 minutos. Es como analogía lo que sucede con la temporada de huracanes. Si ya sabemos de que el huracán ETA golpeó suelo centroamericano, o sea, hay un 100% de probabilidad de que ETA golpea el suelo centroamericano según la predicción del día de hoy, 18 de noviembre. ¿Por qué? Pero si el huracán está todavía en el mar, hay que establecer una trayectoria y calcular si va a impactar o no tal lugar, a qué fuerza de viento y en qué dirección. Y todo esto es bastante difícil. Y entre más tiempo de separación, mayor es la probabilidad de errar. Cuando usted ve que el ojo del huracán ya está prácticamente encima del territorio, usted está con un altísimo porcentaje de acertar de que ese huracán va a arrasar X o Y lugar. Ese es el concepto. Por eso los próximos minutos se refiere a los próximos 5 minutos. ¿Cómo se validó este método de monitorización? Pues para ello hicieron estudios no solamente en animales, sino también en voluntarios sanos y también en pacientes. Y lograron, aplicando el algoritmo de los 23 parámetros, poder predecir aquí el porcentaje de hipotensión. Vean que aquí está empezando a bajar la presión y vean cómo el valor HPI empieza a subir. Y ya cuando se corrige, vean aquí, cuando se corrige, aquí hay una hipotensión de menos de 65. Esta es la línea de 65. Entonces, acá hay más de 85% de que el paciente está hipotenso. Y después aquí, el paciente está normotenso, 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 normotenso. Y de pronto aquí el valor sube. Y cuando sube, poquito después, se viene la hipotensión. Y lo mismo acá. Hay picos de aumento de HPI. Y estos picos de aumento de HPI antecede la aparición de la hipotensión. Ese es el concepto de monitorización predictiva. O sea, no tendrá sentido de que el valor suba después de que ya el paciente está hipotenso. Si el paciente ya está hipotenso, usted está viendo el diagnóstico o la monitorización situacional. Lo interesante sería la monitorización predictiva. Hicieron estudios para afinar cuál sería el tiempo recomendable y el valor de corte para HPI para que la adivinanza sea bastante correcta, bastante precisa. Y encontraron entonces el punto
adecuado, que es 85. Entonces, cuando HPI tiene un valor de 85, tenemos un 92.9%. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente hipotenso, tenemos que plantear tres alternativas. Le meto un vasopresor, le doy un bolo o le administro un inotrópico. ¿Cuál de estas tres opciones? Una, las dos o las tres opciones. Tenemos que aprender a interpretar los valores para tomar las decisiones de forma más correcta. Porque si ya tenemos el paciente hipotenso, tenemos que plantear, ¿será un problema de precarga? ¿Será un problema de contractilidad? ¿O será un problema de la poscarga? Nosotros estamos muy acostumbrados a que cualquier paciente hipotenso le mandamos de un solo un bolo de fluido, alícuotas, y a veces varias alícuotas. Pero a veces la aplicación en volumen no te corrige una hipotensión. Te puede subir el gasto cardíaco, pero no te corrige la hipotensión. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros mejoramos el volumen en un paciente hipovolémico, resulta de que se produce una activación o estironamiento de los barroreceptores que se encuentra básicamente a nivel del arco aórtico y de del seno carotidio. Y esto lo que produce es una reducción del tono simpático, y cuando se produce una reducción del tono simpático, se produce una reducción de la resistencia vascular, así como la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. Por eso no te sube la presión arterial en el 100% de las veces. Pero lo interesante sería si HPI nos ayude a tomar mejor las decisiones. ¿Lo hace o no lo hace? ¿O simplemente es un monitor predictivo? Pues dichosamente sí lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Primero, tenemos que llevar el mensaje de que en un paciente hipotenso, si nosotros le damos un bolo, nos va a permitir clasificar a dos tipos de pacientes. Aquellos que son preso respondedores y aquellos que son precarga respondedores. ¿Quiénes son los preso respondedores? Son aquellos que usted le da un bolo y te sube la presión. ¿Quiénes son los precarga respondedores? Son aquellos que se encuentran en la parte de la curva de Frank-Starling, en la parte de precarga dependiente. O sea, usted le da un bolo y te sube el gasto cardíaco, te sube el volumen de eyección. En otras palabras, para recalcar, ante un reto volumen, los preso respondedores son aquellos que suben la presión arterial media en un 10%. Y los precarga respondedores son aquellos que te sube el gasto cardíaco en un 10%. Y la tecnología realmente te ayuda a facilitar la vida. HPI no solamente te dice que ese paciente se va a hipotensar en el futuro, sino que ya estando con la hipotensión te dice cuál es el problema. ¿En qué consiste? Veamos la pantalla de HPI. La pantalla de HPI se llama la pantalla secundaria. Esta es la pantalla secundaria. Vea que 88% significa de que ese paciente, ese monitor está diciendo que ese paciente tiene un 88% de probabilidad de que en los próximos minutos se va a hipotensar. Entonces se activa la pantalla secundaria y aquí te desglosa todos los componentes del gasto cardíaco. Sería la frecuencia cardíaca, o sea, el inotropismo, la precarga, o sea, la variabilidad del volumen de eyección, la contractilidad, este es el parámetro que ahorita vamos a analizar, el de PTT, y la poscarga, este es el parámetro que vamos a analizar con más detalle, la elastancia arterial dinámica. Vamos a ir uno por uno. Primero, la precarga. La precarga se estima por medio de la interacción entre el corazón y los pulmones. Los cambios de presión intratorácica van a afectar en mayor o menor grado el volumen de eyección, y entre más hipovolémico está el paciente, mayor va a ser esta variabilidad.
Esta variabilidad que se ve acá dice 7%. Hipovolémico, un paciente precarga dependiente va a tener una variabilidad de 15% o más. 15% o más. Ahora, muchas veces nosotros vemos de que un paciente tiene una variabilidad de 15% y le damos un recto de volumen y sin embargo no mejora ni la presión y no mejora tampoco el gasto cardíaco. ¿Por qué será? Pues resulta de que nuestra volemia no se encuentra distribuida en forma pareja dentro del árbol vascular, sino que hay algunos sitios donde se empoza más la sangre y donde se empoza la mayor parte de la sangre, prácticamente la mitad de la volemia estaría en las dos cavas y las grandes venas. Y vean cómo hay 2.500 cc de sangre en las cavas, la superior y la inferior, y las grandes venas. Y el remanente se encuentra en la aorta, las arteriolas, los capilares y las vénulas. En la aorta y las arteriolas se considera como parte del volumen sanguíneo estresado, mientras que en el lado venoso se considera como el volumen no estresado. O sea, este es el concepto de empozamiento o pooling venoso. Si no tenemos suficiente tono venoso, vamos a tener encharcamiento a nivel del territorio venoso y la sangre o los fluidos que nosotros le ponemos se va a un territorio como un barril sin fondo. Nunca se va a llenar y no va a aumentar ni el gasto cardíaco ni la presión arterial. El otro componente es la contractilidad. La contractilidad se valora por medio de la pendiente dP/dt, cambio de presión con respecto al cambio de tiempo. Para entender eso, vamos a ver la morfología de la línea arterial. Esta es la morfología típica de la línea arterial. Hay una fase de sístole, hay una fase de diástole, y esto se repite, por eso se llama ciclo. La transición entre la sístole y la diástole es la incisura dícrota. Este accidente es la incisura dícrota. Pero vamos a exprimir jugo a la curva de la línea arterial. Les había dicho al principio de que ver un electro reportando solamente la frecuencia cardíaca no tiene chiste. Lo importante es la frecuencia cardíaca más toda una serie de análisis con respecto a la morfología del electro. Bueno, lo mismo con la onda arterial. No solamente las tres cifras, presión sistólica, diastólica, la media, sino también el análisis contorno. O sea, tenemos que sacarle el jugo a la curva arterial, viendo el contorno, cómo cambia con respecto al ciclo respiratorio y cómo se correlaciona en cuanto a aparición temporal con el electrocardiograma. Vamos a ir paso por paso. Primero, vamos a ver el análisis del contorno. Esto es importante, ¿verdad? Sacarle el jugo, porque si sacamos el jugo, encontramos más placer a la hora de colocar una línea arterial y que no solamente estar viendo los números, sino el contorno. Esta es la morfología de una línea arterial, de una curva. Tiene esta morfología típica, en donde hay una combinación de una onda anterógrada, que es esta, con ondas reflejadas, que en ese caso aquí hay una y aquí hay otra. Vamos a explicar con mejor detalle en esta diapositiva. Esta es la característica de una onda arterial. Tiene las siguientes partes. Tiene un ascenso sistólico, llega a un máximo que se llama el pico sistólico, es donde se reporta como la presión sistólica. Luego viene un descenso que se llama el descenso sistólico, ya que a pesar que está disminuyendo la presión, sigue siendo la fase de sístole. No es que la sístole se termina una vez llegada a la presión máxima, sino que la sístole continúa. Luego hay un accidente muy importante que se llama la incisura dícrota. Después de esto viene la fase de
vaciado diastólico. Y la mínima presión, llamada también el nadir diastólico, o simplemente le decimos como la presión diastólica. Esta es la nomenclatura de una curva arterial. Y como estamos hablando de contractilidad, la pendiente de ascenso sistólico está determinada por la contractilidad. Es obvio, si un ventrículo se contrae violentamente, la fase de ascenso sistólico se va a producir de forma muy abrupta en un tiempo muy corto, muy violentamente. Otro concepto es ver la variabilidad con respecto al ciclo respiratorio. Acá vemos clásicamente la influencia del ciclo respiratorio con respecto a la presión arterial. Vean cómo con el ciclo respiratorio varía las presiones, tanto la sistólica como las diastólicas y las presiones de pulso. Y esto también se puede observar en la onda de pletimografía. En otras palabras, podemos ver variabilidad de la presión sistólica, o sea, BPS, y variabilidad de presión de pulso, o BPP. También tenemos que correlacionar con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque si es un corazón vigoroso, una vez que se contrae, muy rápidamente se va a detectar el pico sistólico. En otras palabras, si vemos el desarrollo del electrocardiograma y el desarrollo de la curva arterial, podemos determinar el tiempo de tránsito de la onda de pulso, que se contabiliza a partir del pico de la onda R hasta el pico de la presión sistólica. Entonces, este tiempo se llama el tiempo de tránsito. Y entre más alto sea el gasto cardíaco, menor va a ser ese tiempo de tránsito de la onda de pulso. De hecho, algunos monitores traen la interpretación del tiempo de tránsito de la onda de pulso. Ese es un monitor Nihon Coding y vean aquí en letras pequeñitas dice PWTT, o sea, Pulse Wave Transit Time, tiempo de tránsito de la onda de pulso. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Y también usted en la programación del monitor puede activar o inactivar la interpretación del PWTT. Ahí ustedes pueden ver PWTT. ¿Para qué sirve esto? Pues si un paciente está hipotenso, se prolonga este tiempo. Si el monitor tiene esta opción activada, al detectar una prolongación del PWTT, cicla la toma de presión arterial aun cuando no le corresponde en el tiempo, y así logra registrar una hipotensión que de otra manera hubiera pasado desapercibido. Esa es la utilidad de PWTT. El otro parámetro es entonces la contractilidad, que es la pendiente de cambio de presión con respecto a cambio de tiempo. Como habíamos dicho previamente, corresponde a la pendiente de verticalidad del ascenso sistólico, que va a ser directamente proporcional a la contractilidad. ¿Y qué es la contractilidad? La contractilidad es la fuerza de acortamiento de las fibras miocárdicas. Entre más fuerte sea el acortamiento, mayor es la contractilidad miocárdica. Y nosotros estamos analizando una curva arterial de un fenómeno que es central. En otras palabras, la contracción del corazón es un fenómeno central. Nosotros estamos registrando un cambio en la onda arterial, que es un fenómeno a nivel periférico. Entonces, aquí podemos ver el momento en que se cierra la válvula aórtica, el momento en que se abre la válvula aórtica y el momento en que se vuelve a cerrar la válvula aórtica. Aquí está la presión, esto en color fucsia, es la presión intraventricular. Es un fenómeno central. Pero, ¿qué pasa con la onda arterial? Nosotros solamente estamos viendo esto. Solo vemos esto. No estamos viendo esto. Pero esta fase en donde hay ascenso sin
cambio de volumen en el ventrículo se llama la fase de contracción isovolumétrica. Y esta fase de contracción isovolumétrica, entre más fuerte sea el corazón, menor va a ser este tiempo. Y por ende, la pendiente de esta fase de contracción isovolumétrica es la proyección de la rama o el ascenso sistólico de la línea arterial. Entonces, entre más vertical, mayor es la contractilidad del corazón. Y esto ha sido extensamente estudiado, se correlaciona con lo que se encuentra a nivel de ecocardiografía. Obviamente, para ecocardiografía se necesita un experto más entrenado y no es tan fácil, tan rápido de obtener en comparación con el análisis automatizado de una onda de arteria. En esta publicación de la Revista Española de Cardiología, confronta el valor de DPTT medido por eco con la fracción de eyección. Vean qué interesante. Y existe una línea de correlación que es muy fuerte. Aquí ustedes pueden ver cuando el valor de DPTT es menor de 1000 milímetros de mercurio por cada segundo, la mayoría de los pacientes tenía fracción de eyección deprimida, menor de 50%. Y aquellos que tienen un valor de DPTT más de 1000, incluso 1500, 2000, tiene fracción de eyección normales. Entonces, a través de un fenómeno que se registra a nivel periférico, nosotros podemos adivinar cómo está el corazón. O sea, en otras palabras, nosotros a través de el análisis de una onda arterial podemos predecir la contractilidad. Un fenómeno central se puede predecir mediante el análisis de una onda arterial que es un fenómeno periférico. Y es importante entender este concepto porque, por ejemplo, aquí tenemos 3 pacientes. Esos 3 pacientes van a tener las mismas presiones, 120/70. Los 3 tienen las mismas presiones, pero sin lugar a duda no son los mismos, porque el último paciente, es el que tiene la mejor contractilidad ventricular. ¿Por qué? Porque tiene esta pendiente de verticalidad de DPTT mucho más vertical en comparación con que está mucho más horizontal. Esta es la utilidad del concepto de DPTT. Y el aparato incluso puede sacar la verticalidad máxima, DPTT max. Y este DPTT max nos va a decir qué tan fuerte está la contractilidad del corazón. O sea, vamos a simplificar utilizando el modo de fluencia cognitiva. Si tenemos 2 pacientes con 2 curvas, esta curva, vea que es muy vertical, tiene DPTT max de 1250 milímetros de mercurio por segundo. Y tiene 600 milímetros de mercurio por segundo. O sea, este es el corazón fuerte, este es el corazón débil. Si el paciente está hipotenso y tiene valor de DPTT, probablemente lo que necesita es un inotrópico y no un vasopresor y no la administración de un bolo. Entonces, para recordar, DPTT max es una medición de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Es la estimación de un fenómeno central mediante el análisis de la onda arterial, que es un fenómeno periférico, y refleja la contractilidad miocárdica, para que no se nos olvide ese concepto. Un paciente con DPTT max de más de 1200 milímetros de mercurio por segundo probablemente es un corazón fuerte y no necesita de inotrópico. Por el otro lado, si el paciente tiene un DPTT max, por ejemplo, de 600 o menos milímetros de mercurio, probablemente es un corazón dañado, es un corazón hipocontráctil y hay que administrarle un inotrópico. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Vean que la presión de este paciente está en 71/31. El paciente estaba muy hipotenso. Y vea cómo el ascenso de la fase sistólica, este ascenso sistólico, es muy lento.
Entonces, tiene un DPDT max demasiado bajo y esta hipotensión debe ser manejado con inotrópico y no con volumen. Aquí vean que es un análisis cualitativo, pero el monitor Hemosfer junto con el sensor Acumen puede medir este valor del DPDT max y registrar un número. Por ejemplo, aquí dice 300 milímetros de mercurio por segundo. O sea, es un paciente que tiene un corazón que tiene un estado de hipocontractilidad. Por último, tenemos este otro parámetro que es la poscarga. Y de manera muy elegante, aquí dice elastancia arterial dinámica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se interpreta? Pero aquí vamos a retroceder un poco a la historia. El concepto tradicional. ¿Cuál es el concepto tradicional? El concepto tradicional es que la poscarga es igual a la resistencia vascular periférica y que cuando hay vasoconstricción hay baja resistencia, cuando hay vasoconstricción hay alta resistencia, cuando hay vasodilatación hay baja resistencia. Esto es lo que tradicionalmente se habla. Sin embargo, resulta de que algunos pacientes, dependiendo de su régimen de resistencia, puede responder o no con modificación de la presión arterial ante un reto volumen. Y para ello tenemos que entender esta curva. Esta es la curva de gasto cardíaco contra presión arterial media. Entonces, aquí tenemos una resistencia sistémica normal, una alta y una baja. O sea, paciente vasodilatado, paciente vasoconstreñido. Y acá podemos ver cómo un paciente que tiene alta resistencia vascular sistémica, cuando nosotros le damos un reto volumen, mejora el gasto cardíaco, pero mejora tremendamente la presión arterial. En cambio, un paciente que está vasodilatado, el gasto cardíaco es muy alto, por ejemplo, los pacientes sépticos, pero la presión no sube. Ese es el ejemplo típico del paciente con sepsis, que tiene gasto cardíaco de 6, 7, 8, 10 litros y sin embargo la presión no sube. Vamos a plantear otro ejemplo. Este es el ejemplo contrario y es un ejemplo bastante común. Un paciente que tiene 75 años y que ha estado esperando durante 2 años para que le haga una cirugía de catarata. De pronto, cuando te llegas a las operaciones, 220 sobre 119, con una media de 156. ¿Qué haría usted con ese paciente? Él está completamente asintomático, se tomó todos los antihipertensivos que le prescribieron y sin embargo está así. Y ya tiene 2 años de espera. ¿Qué harías? ¿Suspender la cirugía o darle continuidad? Para entender eso, tenemos que entender este otro concepto. ¿Cuánto tendrá de PVC este paciente que tiene las presiones por las nubes? Probablemente va a tener una presión venosa central normal, porque este paciente, a pesar que tiene presiones arteriales por las nubes, pero no tiene ingurgitación yugular. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque el sitio donde está generando una presa hacia atrás y responsable de la hipertensión es el tono arteriolar. Como está con una vasoconstricción intensa, la presión retrógrada es muy alta. Pero cuando llega aquí a partir de la arteriola, todas las presiones son bajas. A nivel de las venas cavas, independientemente si es el joven de 17 años de apendicectomía o el paciente de 2 años de estar en lista de espera para catarata con presiones por el techo, los dos tienen la misma PVC. Entonces tenemos que entender la morfología de la curva arterial. ¿Qué es lo que traduce? Una de las cosas más importantes es entender la traducción de la incisura dícrota. La incisura dícrota es un parámetro que nos sirve para estimar la resistencia vascular sistémica. Aquí estamos hablando de sacarle el jugo. Y eso es un concepto que podría resumir
como una perla, algo muy importante. Para entender eso, tenemos que comprender de que la curva arterial está formada por onda eyectada, es la onda que sale de la eyección ventricular, y la onda reflejada, que es una onda retrógrada. Cuando esta onda eyectada pega contra la pared de la aorta y también contra sitios de bifurcación, entonces se devuelve una onda, y esta onda que se devuelve ahora choca contra la onda eyectada y se produce entonces la sumación, y ya tenemos esta curva característica. Ahora, cuando hay vasodilatación, cuando es un sistema muy complaciente, entonces esa onda reflejada es débil, y consecuentemente cuando se le suma la onda eyectada, que es producto del el pico sistólico, vamos a tener una incisura dícrota muy baja. Vea que aquí está la incisura dícrota por el suelo. Aquí está la incisura dícrota normal. Normal significa una incisura dícrota en el tercio medio de la presión de pulso. Aquí está normal. Si de esta presión de pulso partimos en 3/3, la incisura dícrota tiene que estar en el tercio medio. Entonces, un paciente vasodilatado es como cuando usted tira una bola y esta bola va a rebotar. ¿Cuánto va a rebotar? ¿Con qué violencia va a rebotar? Depende de la dureza del piso. Entonces, si es un piso de cemento, probablemente la bola va a rebotar, o sea, la onda reflejada va a ser muy violenta. Pero si en lugar de un piso de cemento fuese un zacate, probablemente la onda reflejada va a ser muy pequeña, muy pequeña. Y ese es el concepto entonces de si es un sistema arterial duro, la onda reflejada va a ser muy grande y consecuentemente va a tirar una incisura dícrota muy arriba. Pero si es un sistema vasodilatado, vamos a tener una onda reflejada muy débil y vamos a ver entonces una incisura dícrota por el suelo. Para entender mejor, aquí vemos esta onda arterial con una alta resistencia vascular sistémica. Vea que la incisura dícrota está en el lugar como debe, en el tercio medio. Pero cuando hay una vasodilatación, entonces la onda reflejada es muy débil y consecuentemente forma una incisura dícrota por el suelo. O sea, estamos viendo en este segundo caso una baja resistencia vascular sistémica. Importante esto. Con solo ver la altura de la incisura dícrota, podemos predecir si es un paciente vasodilatado o es un paciente vasoconstreñido. Así usted toma decisión de si vas a usar un vasoconstrictor o un vasodilatador, o fluido o inotrópico. Esa es la utilidad. Aquí ustedes pueden ver, vean cómo aquí se ve un vaivén producto del efecto de la respiración sobre la hemodinamia. Pero por el otro lado, vea qué interesante. ¿Dónde está la incisura dícrota? En este caso, por el suelo. O sea, este paciente está vasodilatado. Y si se hipotensa, lo que necesita es un vasoconstrictor. No es un inotrópico lo que necesita, y tampoco es estarle cargando y cargando con fluidos. Como ejemplo, le voy a mostrar un caso de una paciente de COVID. Esta paciente tiene una preeclampsia. La paciente, desde el punto de vista COVID, está asintomática, pero está positiva. Y esta es la foto de la pantalla antes de ponerle algún medicamento por el neuroeje. Y aquí ustedes pueden ver cómo su incisura dícrota está aquí, como debe de ser, en el tercio medio. De hecho, la paciente está hipertensa, tiene una preeclampsia. Entonces, cuando nosotros le pusimos el bloqueo neuroaxial, apenas está empezando a hacer efecto. Y vean la incisura dícrota, se fue al techo, pero se fue al suelo, se vasodilató y la presión empezó a bajar. Entonces, esos son los detalles que ahora tenemos que prestar atención. Quizás durante muchos años no estamos prestando atención a las cosas, solamente estamos viendo las cifras sistólica y diastólica media. También hay que ver la morfología de la
pulsioximetría, que es un reflejo de una onda arterial. ¿Y qué pasó? Cuando vimos esto, sin esperar a que se hipotensase francamente, le pusimos un bolo de fenilefrina. Y cuando se puso el bolo de fenilefrina, vea que la incisura dicrota ya subió. Aquí usted puede ver cómo la incisura dicrota retornó a su posición normal, correcta, que es el tercio medio. Ya para ese entonces ya cicló la presión a 75-40. O sea, la incisura dicrota, el comportamiento antecede la llegada de la hipotensión. Ahí ustedes pueden ver cómo hay una incisura dicrota que se levantó con la fenilefrina. Pero cuando pasó el efecto de la fenilefrina, vea, otra vez, la incisura dicrota bajó. Eso significa que se vasodilató. Y luego, cuando se fue pasando el efecto de bloqueo, vea cómo espontáneamente, sin necesidad de más bolos de fenilefrina, la incisura dicrota que estaba por el suelo ahora se empezó a levantar otra vez. Y aún más, vea que la incisura dicrota ahora ya prácticamente está en su posición basal, que es el tercio medio de la onda de pulso. Aquí ustedes pueden ver cómo la incisura dicrota se fue restableciendo. Y si ponemos en la tendencia, nos damos cuenta de que la amplitud de la onda de pulso, ve aquí, se va aumentando conforme se va vasodilatando como consecuencia del bloqueo. Y luego cuando va pasando el bloqueo, el tono simpático va a ir disminuyendo, retornando, y otra vez la amplitud de la onda va a ir disminuyendo. Eso es lo interesante de ver las cosas, no solamente concentrando en los números, sino en la morfología. Y ya cuando a esa paciente lo pasamos a recuperación, ya aquí vea que la incisura dicrota está prácticamente normal. Ya se corrigió la vasodilatación. Bueno, todavía nos queda otro componente. Este otro componente se llama componente dinámico de la poscarga del ventrículo izquierdo. Lo que habíamos dicho previamente de resistencia vascular es el componente estático. Resulta que la poscarga tiene dos componentes. El estático, que es el que tradicionalmente hablábamos de la resistencia vascular periférica, pero hay un componente dinámico o pulsátil, que a su vez está conformado por dos parámetros. Uno es la elastancia arterial y el otro es la refractancia arterial, que ya vimos que son las ondas reflejadas. Para que no se nos olvide, recordemos de que poscarga tiene dos factores, dos componentes. Uno estático, que es la resistencia vascular sistémica, pero el otro es el componente dinámico que habíamos dejado de lado o no lo teníamos contemplado. Y es el concepto moderno de entender la poscarga. ¿Qué es el concepto moderno de entender la poscarga? Eso se llama el efecto Wink-Kessel. Bueno, vamos a explicar de la siguiente manera. El corazón se contrae de manera intermitente, pero la eyección de la sangre ocurre de forma pulsátil. Debería ser así, pero no. La eyección no solamente es continuo, sino que lo hace con picos y valles. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando se contrae, eyecta un volumen de eyección. Este volumen carga la aorta y las arterias elásticas, estirándola, cargándolo con volumen y cargándolo con presión. Y luego, cuando viene la fase de diástole ventricular, entonces se produce el bombeo diastólico. Es cuando las arterias retroceden a su tamaño original, expulsando la sangre que previamente estaba escondida, y la fuerza de eyección diastólico se debe al retroceso elástico de las mismas paredes elásticas de la aorta y las grandes arterias. Este es el concepto de efecto Wink-Kessel.
que la aorta se carga de presión y volumen durante la sístole para luego, durante la diástole, actuar como una bomba diastólica. La elastancia tiene dos tipos, una arterial estática y una arterial dinámica. Vamos a ver cada uno de ellos. La elastancia arterial, en fórmula de fisiología, es el cambio de presión con respecto al cambio de volumen. Dicho de otra manera, sería la presión telesistólica entre el volumen de eyección. Suena como muy complicado, ¿verdad? Pero vamos a aplicar el modo de fluencia cognitiva. La elastancia arterial, aquí en la pantalla del monitor, la elastancia arterial entonces es cambio de presión entre cambios de volumen. ¿Cuál es el cambio de presión? Es la presión telesistólica. ¿Y cuánto es el cambio de volumen? Es el volumen de eyección, o sea, estos 40 mililitros. Pero ¿cuánto es la presión telesistólica? Sabemos cuánto es la presión pico sistólico, que es 96, pero no sabemos cuánto es la presión telesistólica, que es la presión que se mide aquí en el momento de la incisura dícrota. Entonces, una manera aproximada es que la presión telesistólica es el 90% de la presión pico sistólico. O sea, en ese caso sería 0.9 por 96 dividido entre 40 es igual a 2.16, que está elevado. Normalmente debería ser de alrededor de una unidad. Pero vamos a ver un truco que yo he utilizado para saber cuánto es la presión telesistólica. Vean que es un truco, digamos que combinando dos monitores. El primer monitor es este. Bueno, esta paciente lo tuvimos ayer, está en sala de recuperación. Vea que tiene un volumen de eyección de 52 cc. Vamos a concentrar en ese valor, 52 cc. ¿Y cuánto es la elastancia arterial? La elastancia arterial es la presión telesistólica dividido entre el volumen de eyección. ¿Y cuál es la presión telesistólica? Es la presión en la incisura dícrota. Entonces, este monitor de GE, usted puede congelar la imagen y luego con el cursor mover y preguntar ¿cuánto es la presión acá? Bueno, aquí pusimos el cursor acá y aquí dice 168 milímetros mercurio. 168 milímetros mercurio. Y ya tenemos los dos parámetros de la elastancia arterial. La elastancia arterial es la presión telesistólica, que es 168, entre el volumen de eyección, que es 52, está acá. ¿Y cuánto es? Es 3.23, altísimo. Una elastancia arterial altísima. El otro componente es la elastancia arterial dinámica. La elastancia arterial dinámica se saca mediante esta fórmula, que es la variabilidad de presión del pulso entre la variabilidad de volumen de eyección. Vea que la elastancia arterial estática es cambio de presión, la presión telesistólica, entre cambio de volumen, que es el volumen de eyección. Pero este otro parámetro, que es la elastancia arterial dinámica, es variabilidad de presión del pulso entre variabilidad de volumen de eyección. Este valor es fundamental, ¿verdad?, para entender el manejo hemodinámico de nuestros pacientes. La elastancia arterial dinámica es una medida de la poscarga para el ventrículo izquierdo impuesta por la elastancia del sistema vascular arterial, o sea, un sistema vascular que se estira y se encoge. Este valor se saca dividiendo la variabilidad de presión pulso entre la variabilidad del volumen de eyección. Y nos permite dividir en pacientes con baja elastancia y alta elastancia. El valor normal aquí es un 1, aquí. Pero acá tenemos paciente de baja elastancia y aquí paciente de alta elastancia. ¿Para qué nos sirve? Los pacientes de baja elastancia, estos son los que necesitan de vasopresores. Los de alta elastancia
son los que necesitan de volumen. Entonces, los de alta elastancia mejora la presión con volumen, los de baja elastancia mejora la presión con vasoconstrictor. Para recapitular, la elastancia arterial es una indicación de cuál va a ser la potencial respuesta con incremento de la presión arterial media cuando administramos un bolo de volumen. Y el valor de corte es un 1. Si tiene más de 1, responderá con incremento de presión arterial media. Usted le da un bolo y te va a subir la presión. Si tiene menos de 1, no pierda tiempo, dale un vasopresor. Eso es la utilidad de la elastancia arterial. Entonces, ustedes ven que ya no estamos tan perdidos para tomar decisiones. Y nuevamente, en el modo de fluencia cognitiva, en esta pantalla, con una elastancia arterial de 0.9, ¿cómo se interpreta? Pues muy sencillo. Con una elastancia arterial dinámica de 0.7, significa de que con un bolo de fluido no va a corregir la hipotensión. Ese paciente lo que necesita es un vasoconstrictor. Y a pesar de que aquí la resistencia vascular está normal, si se hipotensa, ese paciente necesita un vasoconstrictor. No va a mejorar con bolo de fluidos. Y todo esto lo que nos lleva es que ahora hay que aprender a pensar. El monitor nos exige que tenemos que aprender a pensar. ¿A pensar para qué? Aprender a pensar y tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Para ir terminando, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con una tecnología, al final puede ser que tomemos acción o no tomemos acción. Esta es el concepto de habilidad con respecto a motivación. Habilidad es qué tan fácil de hacer y qué tan difícil es de hacer una cosa. Y la motivación es si tenés alta motivación o si tenés baja motivación. Y al final se obtiene esta curva que se llama la línea de acción. Entonces, todo lo que caiga acá va a ser inacción. No se va a traducir en un cambio de comportamiento. Y todo lo que caiga acá se va a traducir en una acción. O sea, se ha producido un desencadenador exitoso y los que escucharon la plática ahora van a analizar las ondas arteriales, viendo la curva, exprimiendo el jugo, etcétera, etcétera. Y cómo se logra de que ustedes crucen la línea de acción y se encuentren en este lado. Cuando logra entender las cosas fácilmente mediante la fluencia cognitiva y cuando ya ahora viendo los casos clínicos y cómo algunos pacientes es vital saber clasificar el patrón hemodinámico para tomar decisiones, entonces tiene alta motivación y ahora entienden las cosas, entonces pasa a la línea de acción y no acá cuando no entendieron los conceptos y cuando creían de que realmente no tenía importancia y que siempre con un simple manguito, un simple esfigmomanómetro podemos resolver todas las cosas. Y este es el flujograma. Si usted tiene un paciente hipotenso, vea cómo está la variabilidad de volumen de eyección. Si tiene más de 12%, probablemente va a ser respondedor a volumen. Pero antes de meterle un bolo, vea cómo está la elastancia arterial. Si tiene más de 1, eso significa que ese paciente tiene una alta elastancia arterial y ahora sí, le metes un bolo, te va a subir el gasto cardíaco y te va a subir la presión arterial. Mata 2 pájaros de un solo tiro. Pero ¿qué pasa si tenemos una variabilidad de más de 12, pero la elastancia es menor de 1? Entonces vamos a ver cómo está la contractilidad del corazón. Si es un corazón fuerte o si es un corazón débil. Si es un corazón débil, aquí, por ejemplo, deprimido, entonces necesitará de un inotrópico, un valor de DPTT max mayor de 1000 o menor de 1000. Mayor de 1000, este es un paciente que necesita más bien de un vasoconstrictor. Menor de 1000 es
un paciente que va a necesitar un empujón para que el corazón se contraiga mejor. Este es el flujograma. Y la tecnología vino para quedarse y ahora hay más innovación. Por ejemplo, ese es el monitor, el último modelo del monitor Hemisphere. Ya lo tenemos en el hospital y hasta la carátula ha cambiado. Trae más información. De hecho, integra también oximetría cerebral y oximetría regional. Es bastante intuitivo. Vea que en esta pantalla de HPI tiene el valor de HPI, el gasto cardíaco, el cronotropismo y luego el inotropismo, acá la contractilidad, la precarga y la poscarga. Entonces, dependiendo de qué es lo que está alterado, vea que inclusive tiene una tendencia a lo largo del tiempo y las variaciones con respecto al tiempo. Aquí ha descendido, aquí ha aumentado, para tomar las mejores decisiones. Ya para no cansarlos más de la cuenta, sé que por ahora están más que cansados, vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes, que HPI o índice de predicción de hipotensión es un parámetro nuevo que nos introduce al concepto de monitorización predictiva, no solamente la monitorización situacional, que el valor de HPI solito no nos traduce mayor cosa. Lo importante es ver su tendencia a lo largo del tiempo para anticipar los eventos hipotensivos. No solamente saber que el paciente está hipotenso, sino antes de que se hipotense, ya usted va a tomar decisiones de forma anticipada. Y recordemos de que la presión arterial está determinada por la combinación de el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Ese es el concepto antiguo, pero además tenemos que adicionar ahora el concepto de elastancia arterial y la refractarial, o sea, el componente pulsátil de la poscarga. Otro concepto es una hipotensión arterial normal no te va a traducir automáticamente que el gasto cardíaco también está normal o viceversa. Por eso es que si tenemos un manguito de presión que nos dice la presión arterial, no podemos estar completamente satisfechos de que ese paciente hemodinámicamente está bien. Máxime que muchos pacientes tienen presión normal a punta de vasoconstrictor. Y lo que nos ofrece HPI con el sensor Acumen nos va a medir la variabilidad del volumen de eyección, que nos va a predecir respuesta al volumen, nos va a medir cómo está la contractilidad ventricular mediante la medición del DPTT max. Si está este valor disminuido menor de 1000, ese paciente ameritará de inotrópicos. Y cómo está la elastancia arterial dinámica, que es una medida de posible respuesta en la presión arterial ante un bolo de fluidos. Y con un monitor así, realmente es una exquisitez trabajar en sala de operaciones porque uno ya tiene una especie de GPS y radar en todo momento que te va a guiar en la toma de decisiones y minimizar la posibilidad de bateo y de terapia al estilo de escopetazos. Como decía este personaje, el doctor Michael Pinsky, es uno de los más importantes autores en la actualidad en cuanto a monitorización. El doctor Michael Pinsky de la Universidad de Pittsburgh decía, crea en el monitor, pero trate a su paciente, Y finalmente, les recalco, después de haber escuchado esa charla, ustedes tienen que hacer un autodiagnóstico. Si lo que escuché lo voy a traducir o no en la práctica. O sea, un cambio en mi comportamiento. Esto ha sido estudiado por el doctor Brian Jeffrey Fogg. De hecho, esta curva de habilidad versus
motivación fue una idea del doctor Brian Jeffrey Fogg, que dice, el cambio de comportamiento solo se da cuando hay una combinación de 3 factores. Una alta motivación, una alta habilidad, o sea, algo que sea fácil de hacer, más un trigger, un desencadenante. Algo como, por ejemplo, una charla, como por ejemplo, un caso que tuviste, como por ejemplo, un artículo que leíste, etcétera, ¿verdad? Y entre más trigger, mayor va a ser nuestra propensión a un cambio en el comportamiento. Finalmente, otra cosa que quiero como para recalcarles, el cambio de comportamiento. Tenemos que exprimir el jugo a la monitorización hemodinámica avanzada. No basta con que metiendo una línea arterial nos quedemos solamente viendo cómo está la media, cómo está la sistólica y cómo está la diastólica. Estamos perdiendo el 90% de la información de la línea arterial.